Muy buenos días a todos y a todas, a EPL. Como siempre, el agradecimiento por la invitación a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Hemos querido estar muy conectados en estos últimos años con la industria, con los consumidores, con las plataformas, para poder seguir entendiendo los cambios que se están presentando en el sector. Creo que Jorge, a quien además le doy su feliz cumpleaños también en el día de hoy, eh, ha venido abriendo estos espacios en diferentes países a efectos que podamos ampliar la discusión. Y es una discusión muy interesante porque, como bien lo decía ayer Alexia de la OCDE, el entorno digital no se puede seguir mirando de manera fragmentada. No podemos seguir pensando ni en políticas públicas ni en regulación según el interés económico, sea empresarial, sea del consumidor o sea de los canales de distribución. Tenemos que verlo como un todo. Cada día estamos aprendiendo frente a este tema y creo que todos hablamos de lo mismo. A mí me correspondió el contenido es el rey y eso es un tema bastante complicado porque normalmente en este tipo de eventos hablamos de infraestructura, hablamos de mercados, hablamos de competencia, hablamos de industria, pero el usuario final, el consumidor final, las personas que reciben lo que realmente es la esencia de todo este ecosistema digital que es el contenido, los dejamos muchas veces de lado. Y por eso la regulación de los contenidos pues siempre es un tema tabú, que no nos gusta tocar, que genera polémicas, pero que ya hoy con los dos, con el panel que pudimos escuchar y con la intervención de Andrew de Google, pues ratificamos que es necesario que entre en la discusión. Y es necesario porque cuando hablamos de ciberseguridad y todo el panel de ciberseguridad y las discusiones de ciberseguridad se concentran en cómo proteger el bolsillo de las empresas y de la gente. Pero no hablamos de ciberseguridad desde la óptica de cómo proteger las personas, el esquema social, la ética, las afectaciones que puede tener frente a poblaciones vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, ese contenido que se transporta sobre diferentes canales de distribución llamados plataformas y naturalmente estas sobre las diferentes redes. Y por eso el foco de atención, creo yo, en la medida en que avanzamos, debe ser el contenido, debe ser lo que están consumiendo la gente y debe ser salvaguardar y proteger a las personas, al ser humano. Ayer la ministra de las TIC nos decía en uno de sus ejemplos, la doctora Karina, que en algún país con el que ella estuvo hablando, el 90% de la población con cobertura y señal de calidad de Internet se estaba retirando del consumo de Internet precisamente por la falta de protecciones a estas poblaciones vulnerables. Es decir, la misma sociedad eh, ha logrado identificar estos peligros, no controles, y termina retirándose, es decir, afectando a la industria, afectando el negocio si esto se viralizara. Esto es solo un país, pero es una muestra de lo que podría pasar en la medida en que esto avance de manera descontrolada. Y ahora Andrew de Google nos contaba los esquemas de inteligencia artificial y en alguna de sus apartes en la presentación también veíamos que todo está muy valorado, pero las personas no tanto. Y frente a eso, yo hice algún estudio intensivo en la Universidad de los Andes sobre la ética en la inteligencia artificial. Y lo hice precisamente para poder entender por qué cuando hablamos de inteligencia artificial o de ciberseguridad, siempre hablamos de proteger los bolsillos, el dinero, las empresas, y no nos concentramos un poco, no le damos el espacio que se requiere para proteger al ser humano y sobre todo a esas poblaciones vulnerables. Por eso la regulación de los contenidos debemos visibilizarla con una óptica de dos miradas necesarias. Una óptica que es el equilibrio de los mercados. Hay industrias, sobre todo en los casos de los países latinoamericanos, que están desequilibradas en los mercados. En el caso de los contenidos audiovisuales, que es nuestro tema, el que nos convoca,
pues tenemos una evidente ley que es arcaica del año 1995, cuando todavía no teníamos el Internet o estaba empezando a llegar el Internet. Y sobre esa base, en materia de contenidos audiovisuales para entretenimiento e información, hay un desequilibrio evidente porque unos están regulados y otros regulados y sobreregulados, y otros no tienen ningún tipo de regulación. Y esa mirada hay que darla, ese debate hay que llevarlo a los congresos en todos los países para buscar el equilibrio de los mercados. Y la otra mirada es la garantía de los derechos de la población vulnerable y de los niños, las niñas y los adolescentes. Tenemos un ejemplo claro, Jorge, en México esta semana hay una multa de 375 millones de dólares a Meta, Instagram, bueno, Meta es Instagram, Facebook y WhatsApp por la falta de protección y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Esa falta de regulación le ha quitado claridad a las reglas, y esa falta de claridad en las reglas al final termina afectando es a las empresas, a las plataformas que son las que terminan sancionadas por los diferentes países, cada uno con su normatividad, por no estar claramente cuál debe ser el mecanismo o las herramientas para poder proteger niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables. Yo creo que si establecemos unas reglas estándar, si llegamos a los acuerdos necesarios en el ecosistema, no pensando como plataformas o como redes o como Estado regulador, sino en una visión de corresponsabilidad, podemos establecer unas reglas claras que van a beneficiar finalmente a todos los actores del ecosistema, porque con reglas tenemos claridad y con claridad sabremos cómo establecer una comunicación para el beneficio de todos. Con base en eso, pues la presentación que hemos preparado, que es para 15 minutos, muy rápida, busca presentar 3 retos y finalmente una propuesta, una idea de propuesta para reorientar esta discusión regulatoria. Es importante entender que el primer reto es un desequilibrio regulatorio del cual hablamos. El segundo reto es un tema al que le ha hecho mucho énfasis en sus columnas Jorge y que yo comparto, que es el problema de la geopolítica y sobre todo el contenido dentro del marco de esta discusión geopolítica. El tercer reto es el costo social y las afectaciones. Hay varios estudios que la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha desarrollado. Uno es el de las OTT y el otro es el de infancia y adolescencia, y creo que esos 2 estudios nos muestran más o menos cómo en Latinoamérica se está comportando ese costo social y sus afectaciones. Y el tercero, pues la propuesta de la nueva gobernanza, y esa nueva gobernanza básicamente se soporta en que dejemos de mirar cada sector por aparte y pensemos en regular, como lo decía Alexia y como creo que lo dicen las recomendaciones de la OCDE, desde los órganos reguladores al entorno digital, no a uno a cada sector por aparte. Datos relevantes: el 72% del tráfico en Colombia fue tráfico de OTT en el año 2024. 1.26 megaterabytes de 1.73 en el segundo trimestre del 2025 correspondió a las grandes plataformas de OTT. Y el tercer dato, estos se desarrollan en las siguientes diapositivas: 72% de los niños, niñas y adolescentes decide por sí mismo qué contenidos consumir. El reto 1, seguimos regulando la autopista, pero no estamos queriendo que se regule el tránsito. Y eso es muy diciente. Las redes son la autopista y necesitamos ampliar la conectividad y necesitamos ampliar la cobertura, y es tener toda una red de comunicaciones y de transporte muy sólida, muy bien pavimentada, muy bien salvaguardada, por donde transiten quienes deseen transitar libremente, que es lo que más queremos, pero hay que poner unas reglas básicas, unas señales de tránsito que se puedan respetar a efectos de prevenir los accidentes, que lo que buscamos con prevenir accidentes es prevenir que las personas, los seres humanos,
al final del día suframos por el tránsito sobre esas autopistas de manera irresponsable. Es sencillo. Yo creo que no hay que ser sabio para eso y no es válido que quienes construyen los carros para que se transporte una persona en esa autopista o quienes hagan las llantas de los carros nos digan, hagamos muchas autopistas, pero no me ponga reglas de tránsito porque la gente debe circular a la velocidad que quiera, como quiera, y no importa si va por la derecha o por la izquierda. Yo creo que al final del día lo que buscamos es que se desarrolle más el ser humano, pueda conectarse mucho más, pero también que sea de manera responsable. Y frente a esto, en muchos países, pero en el caso colombiano, pues el énfasis de todos los reguladores, quienes por ley tenemos competencia, tanto el Ministerio de las TIC como nosotros, pues nos hemos dedicado por obligación y por competencia a regular espectro a la televisión tradicional, que es la ley 182 del año 95, a la cobertura, al mercado, a las tarifas, pero sin poder intervenir en la distribución de los contenidos audiovisuales sobre los servicios digitales y la OTT por falta de competencia, pero son una realidad. Hoy, esto es del año 95, hoy hay una realidad que está desequilibrando el mercado, a la industria, pero al mismo tiempo que está de alguna forma generando unas amenazas a las poblaciones más vulnerables, pero sobre todo, y ahí nosotros somos muy insistentes a los niños, niñas y adolescentes, donde hemos tratado de hacer un trabajo básicamente con estudios, porque la información, y retorno a la OCDE en su informe de ayer, la información no es muy fluida por parte de los diferentes actores del ecosistema para poder entender cómo está llegando el contenido o a quién le está llegando el contenido a través de las diferentes aplicaciones. Y ayer decía la OCDE, es necesario que el regulador tenga por lo menos la posibilidad de acceso a la información porque tiene que entender cómo se está modificando o comportando el mercado, pero además cómo este comportamiento está afectando a los usuarios finales. Y eso es muy importante y algún día vamos a tener que aterrizar esas recomendaciones de la OCDE en normas legales. El reto 2 es el reto geopolítico. Y el reto geopolítico es sencillo de entender. En el mundo existen básicamente 4 grandes bloques, dentro de los cuales no está ni América Latina ni África. Nosotros estamos disgregados como países tratando de defendernos y solo siendo o asumiendo el papel de receptores en materia regulatoria, en materia normativa y sobre todo en materia de intervención para poder proteger nuestros ciudadanos. Pero esos 4 grandes bloques marcan tendencia y generan una guerra que donde quedamos nosotros como países sueltos en un sándwich. Quedamos metidos en el planteamiento de Estados Unidos, que es un planteamiento muy de defensa de su industria, porque allá están las industrias de sus empresas, de su generación de tecnología. Europa, que es más un músculo regulatorio donde a través de la DSA genera unas obligaciones reforzadas que seguramente va a tener que empezar a desmontar un poco porque han rayado con el esquema para el desarrollo tecnológico China y Rusia, que son más la protección y la defensa de su soberanía. Y sobre esa base, y sobre la base también de su industria, pretenden pues vender mucho sus productos, pero no permitir que tengan mucho acceso a ellos los demás bloques. Y estas asimetrías claves podemos verlas en lo que viene. Y lo que viene es el crecimiento del tráfico en OTT, pero además la inteligencia artificial. Y por eso podemos ver que en, en capacidad global de data center, Estados Unidos tiene el 43%, China el 25% y Europa el 16%. Regular contenido hoy también es regular el poder económico, cultural y político. Y eso es muy importante cuando se habla de la geopolítica, porque normalmente cuando hablamos de geopolítica pensamos en el poder económico y en la lucha por el poder económico. Entonces Trump quiere imponer sus reglas
porque tiene las empresas frente a Europa, Europa reacciona y le sube la regulación, y los chinos quieren imponerse con sus equipos, y entonces Trump le prohíbe a Huawei que entre a China, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que no solo es el poder económico, sino que el poder cultural y el poder político tiene efectos en la población y en la sociedad. Es el contenido. Y estamos de alguna forma eligiendo una posición frente al poder del mundo cuando a través del contenido hacemos parte de uno o de otro de estos bloques políticos o geopolíticos. El reto 3 es el costo social y las afectaciones de los usuarios. Esto es muy importante porque esto es el resultado de una generación de los últimos 20 años que empezó a ser parte a través de los contenidos audiovisuales del consumidor de los contenidos a través de las diferentes plataformas en su crecimiento. Netflix ha crecido en los últimos 20 años, Amazon, HBO, las redes sociales, las diferentes pantallas, y esto ha tenido unas afectaciones. Y cuando hablamos de afectaciones no estamos diciendo, y en eso es muy importante que seamos claros, que las plataformas son dañinas o no son los mejores mecanismos y debemos regularlos de manera estricta para que se vuelvan operadores de televisión de los años 90. No. Estamos diciendo que si todos colaboramos, que si somos corresponsables, que si somos un entorno digital donde queremos unos objetivos básicos como la protección de los vulnerables y de los niños, niñas y adolescentes, todos vamos a construir un entorno digital sano y seguro, pero no es pegándonos internamente en la casa, en el entorno digital, es ayudándonos, colaborándonos y construyendo. Pero hay que mirar unos datos que son fundamentales y que provienen del estudio de OTT, del de infancia y adolescencia, y de un trabajo que se ha hecho, y en eso hay que reconocer el trabajo de la comisionada Andrea Muñoz con el Consenso Nacional de Cuidado Digital. Este es un consenso que ha logrado reunir a muchas entidades del Estado: Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la CRC, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de las Culturas, y adicionalmente ha logrado reunir también a la sociedad civil, a la Red Papás, Save the Children, es decir, un montón de protagonistas que casi nunca son tenidos en cuenta o escuchados, que están aisladamente tratando de gritar a través de sus diferentes mecanismos de comunicación, pero que aquí lograron unificar sus conceptos, sus preocupaciones, y los incluimos dentro del marco de un gran documento que se llama así el Consenso para el Cuidado Digital, donde se ha logrado establecer una línea no solo de preocupaciones, sino de acción. Y una línea de acción que lo que busca es que todos seamos corresponsablemente protagonistas de la construcción de unas reglas básicas del juego para proteger a los más vulnerables. Y nos muestran unos datos, es que son datos muy dicientes. Entre 2012 y 2025, 270,000 reportes procesados por Te Protejo de Red Papás de vulneración a los derechos de los menores de edad. 89%, el 90% de estos reportes son sobre los entornos digitales. Es decir, casi todos, cosa que ya debe preocupar a los papás. Y creo que aquí la gran mayoría son padres de familia, independiente del sector que cada uno defienda, que cada uno represente. 91% son mujeres, más delicado aún. Y 75%, un dato que preocupa muchísimo por la generación, están entre los 4 y los 13 años. Yo creo que esos datos, que son datos de estudios serios que hemos desarrollado, nos tienen que llamar la atención, nos tienen que empezar a poner a pensar en ciberseguridad de los niños, no solo de los bolsillos. Por eso el entorno digital es tan importante verlo como un entorno y no solo para proteger el negocio, sino también a las personas, y más a las personas que son vulnerables. Y de hecho,
Ya tenemos países reaccionando frente al tema, seguramente de manera tímida, con muchas reacciones, porque estos bloques geopolíticos grandes, poderosos, que tienen muchos intereses económicos, a veces no dejan que en los países los parlamentos se pronuncien de manera libre. Y eso es muy delicado, porque priorizar la protección del dinero por encima de la protección de las personas y sobre todo de los vulnerables es muy delicado, pero ya estamos llegando al punto que como todos somos padres de familia, pues cuando nos sentamos en la casa entendemos que hay que hacer algo, porque también le puede llegar el problema a mi hijo. Y Francia, por ejemplo, ya entregó una autorización parental para acceso a redes sociales, o lo han hecho o está en proceso, en menores de 15 años. España, el presidente Pedro Sánchez ya plantea, va a entrar en discusión, prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16. Australia tomó ya la decisión y unas medidas para impedir cuentas en redes sociales a menores de 16. Brasil acaba de firmar los decretos del presidente Lula del ECA digital, donde restringe el uso de datos a menores de edad por parte de las diferentes plataformas, y el Reino Unido está haciendo más o menos lo mismo. Esto nos soporta lo que reitero, y reitero porque me impresionó ayer el informe de la OCDE, que la verdad creí que iba a ser mucho más defensor del bloque de los Estados Unidos, porque es el bloque de la economía, y reitera lo que planteaba en su informe y lo que plantea en sus recomendaciones la OCDE, y que Alexia pues, nos explicaba de manera muy, muy potente. Es necesario seguir pensando en que los temas TIC se aborden como todo un entorno, no fragmentadamente solo para la conveniencia del negocio. Y al final, el consumidor, el ciudadano, es el ser humano que recibe los contenidos, sea para hacer negocios, sea para usarlo para la salud, para la educación o para el entretenimiento. Pero es el receptor final y hay que tenerlo en cuenta dentro de este análisis que hagamos del ecosistema digital. La propuesta de regular telco, que es una solicitud de todos los operadores, no significa debilitar la protección de la población vulnerable, en especial de niños, niñas y adolescentes. Debe existir una gobernanza digital clara, unas reglas claras. Al comienzo lo decía, deben haber unas señales de tránsito y unas multas cuando se incumplen, que sean claras para que todos respetemos nuestro tránsito por esa autopista, por esa gran autopista. Eso no puede quedar ahí como está hoy, al garete, libre, y cada uno haga lo que quiera y transite como quiera, porque los accidentes cada día van a ser más, y si aumentamos cobertura, aumentamos conectividad, aumentamos la plataforma y va a aumentar el tránsito todos los días, cada vez con vehículos más peligrosos, porque la inteligencia artificial es un maravilloso vehículo que tenemos que aprovechar, pero que si somos irresponsables va a ser un vehículo muy peligroso en esas autopistas. Y por eso planteamos, primero, pues reconocer ese entorno digital, que no es solo un mercado, no es solo para hacer negocios. También hay que pensar que tiene otros usos que al final le llega a los seres humanos y que hay que proteger los seres humanos. Segundo, que en materia de contenidos y sobre todo de contenidos audiovisuales, pero de todos los contenidos, es necesario casi que dejar de lado el pensamiento de la regulación como regulación que se impone desde los estados para intervenir la empresa privada. Eso sirve cuando es para mercados, cuando es para equilibrio de tarifas, etcétera. Pero cuando es para construir reglas de comportamiento, reglas de protección a población vulnerable, debemos empezar a hablar de la corregulación. Y ahí mismo está, en el tercer punto, la corresponsabilidad. De hecho, la ley 2489 en Colombia de protección de niños sobre entornos digitales da como principio estructural el principio de corresponsabilidad. Y estos dos son muy importantes, porque no se trata de intervenir ni a las plataformas, ni a las empresas telco, ni al generador del contenido, porque es otro actor importante, que son los influencers, que puede ser un operador de televisión, que puede ser una persona natural. No se trata de intervenirlos
con unas medidas impuestas desde el Estado. Se trata que construyan, junto con la sociedad civil, sus términos y condiciones. De hecho, hoy los tienen. Y hay labores y acciones que uno debe reconocer y defender. Por ejemplo, TikTok ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo maravilloso en esa socialización de sus herramientas y de sus medidas de control. Pero esto hay que construirlo en unas reglas. Y en unas reglas donde desde lo que ustedes, todos los actores, las telco, las redes, las plataformas, los generadores de contenido, consideran que son los mejores términos y condiciones que tienen para poder proteger a estas poblaciones vulnerables, alguien, el Estado, tenga la posibilidad de hacer por lo menos la verificación de que efectivamente se cumple. Yo no puedo ser juez y parte. Necesito que alguien, y sobre todo el ciudadano necesita que alguien le garantice esa protección de derechos. Y que cuando yo me queje por alguna Didi, que yo soy cliente de Didi, mi doctor, pero si algún día me pasa algo y le escribo a Didi, Didi no me diga estamos estudiando su caso y nunca más se dé el caso. No estoy diciendo que pase, pero es un ejemplo. No, si no me contesta, yo tengo que poder asistir a alguna parte y decir, oiga, yo soy parte de este Estado, pago impuestos, defiéndame, dígale al señor que me responda. Y creo que eso no tiene ningún misterio, ni tiene nada de prohibido, ni de tabú. Es una obligación del Estado, pero además es un beneficio para las empresas, porque vamos a ser unos colaboradores de verificación de sus términos y condiciones. Eso se llama la autorregulación verificada. Y es una de las propuestas que hacemos para que las pensemos. No estamos diciendo que eso va a pasar, pero creemos que hay que empezar a garantizar la transparencia en esos términos y condiciones que lo que hacen es proteger de los contenidos a los usuarios finales, a los consumidores finales y para mí a las personas o a los seres humanos. Y el Estado tiene la obligación de por lo menos ser el verificador del cumplimiento de esto. Pero adicionalmente, hay una tarea en AMI que debe cumplirse desde la infancia. La alfabetización mediática e informacional debe enseñársele a los niños desde muy pequeños porque les tiramos una tableta cuando tienen 2 años para que no lloren. Ellos empiezan a ejercer un consumo irresponsable sin ningún tipo de orientación ni alfabetización y a los 5 años son una generación que no sabemos a qué obedece dentro del marco del consumo de esos contenidos que está haciendo. Creemos que América Latina necesita unos mínimos comunes, que es la protección de menores, la transparencia algorítmica y la verificación no a las plataformas, sino a los contenidos que se mueven frente a las plataformas. Y la restricción proporcional, que es no prohibiciones generales, medidas diferenciadoras de riesgo, etapa de desarrollo y vulnerabilidad, la corresponsabilidad y la autorregulación verificada. La gobernanza digital, reglas claras, construidas corresponsablemente, no impuestas desde el Estado. Aquí tenemos que perder esa discusión que damos a veces, que es que queremos, los estados quieren entrar a controlar las opiniones, a violar la libertad de expresión, a censurar. No, no, porque lo que estamos planteando es que en esta corresponsabilidad y en esta corregulación, las reglas las creen, las redacten, las construyan los mismos actores del ecosistema digital, la sociedad civil, las plataformas, las redes. El Estado tendría un papel, luego de construidas, bajo sus preceptos, de solo verificar que se da el cumplimiento de estas normas comunitarias. Conclusión, regular solo infraestructura ya no basta. La infraestructura sola, las redes solas, la autopista sola, pues ahí lo dice, es una tubería que no tiene funcionabilidad. El contenido sin reglas, sin mediación, sin responsabilidad, puede convertirse en un daño escalado. Y un daño escalado que hoy, de hecho Colombia acaba de sacar otra ley, que es la 2460, que es una ley producto de este daño escalado, es la ley de salud mental. Y la ley de salud mental, todos los estudios que la soportan, el 80% de los estudios que la soportan, nos muestran que los problemas de salud mental
en poblaciones vulnerables y de niños, niñas y adolescentes en su 80%, y aquí lo dieron un dato anterior, son por consecuencia de problemas y de falta de control sobre los entornos digitales y sobre todo en los niños, niñas y adolescentes. Entonces sí hay un problema y no podemos negarnos al problema, pero no podemos verlo como que es culpa ni de las plataformas, ni del generador del contenido, ni del Estado, aunque tenga un problema por falta de normatividad. Es un problema del entorno digital y debemos afrontarlo todos con seriedad, con responsabilidad, con entereza. No todo es el dinero producto del negocio, ni de las redes, y mucho menos de las plataformas. Aquí todos hacen dinero. Las plataformas hacen mucho dinero y tenemos una sobrecarga frente a las empresas telco, pero tenemos una carga peor que es la que queremos todos los días indilgar, que es la sobrecarga a los padres de familia y a los cuidadores, a los docentes. Y entonces creamos y argumentamos que es que tenemos unas herramientas de control parental que las pueden buscar en nuestras páginas y ya, a partir de ahí, papá, profesor, usted sabrá qué hace con su hijo, ¿no? El estudio de infancia que hicimos en la CRC nos indica que el 70% de los padres en Colombia no conocen o no saben usar las herramientas de control parental. Y estamos hablando de 20 años ya con consumo de nuestros niños, de los contenidos en las diferentes plataformas y en las diferentes redes sociales. Es decir, eso ya creo que no va a pasar. Y la idea no es que los padres no participen, la idea es que corresponsablemente todos los que somos actores y miembros del ecosistema construyamos, yo reitero mucho eso, las reglas, las normas del tránsito para poderle poner avisos preventivos en esa autopista, en esa gran autopista, y que quienes manejen los vehículos, que al final son los papás o los cuidadores, sepan por dónde deben entrar, por dónde no deben entrar, la responsabilidad de quien es el dueño del vehículo, que es la plataforma, que debe informar y apoyar para que el conductor aprenda por dónde debe y por dónde no debe ir, y la del Estado al final de verificar que efectivamente todos estamos cumpliendo con esas reglas construidas por todos. Yo creo que y quería dejar ese mensaje, eh, quería recordar lo que nos decía ayer nuestro buen amigo Ángel García Castillejo de la Comisión Nacional de los Mercados de España, y es que la mirada regulatoria desde los estados debe ser sobre el ecosistema, sobre la cadena de valor completa. De hecho, así sucede en España, el regulador tiene toda la cadena de valor, razón por la cual construye con la cadena de valor. Cuando construyen todos, el resultado siempre va a ser mucho más positivo, no solo bajo el interés de la empresa, de la industria, del dinero, sino que la ciberseguridad, como nos lo explicaban en el panel, también defienda o haga el papel de ciberseguridad de las personas. Viene la inteligencia artificial, que son Ferraris. Hoy estamos caminando en Volkswagen, y esos Ferraris, si no hay reglas de tránsito en la autopista más claras y comprometidas, pues seguramente van a causar unos accidentes mucho más delicados con mayores consecuencias, insisto, en las poblaciones vulnerables, en los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.